Dios te bendiga, querido hermano. Esto es Arminianismo Moderno. Vamos a hacer un video hoy sumamente interesante. Vamos a hablar del significado de la frase estar muertos en pecado. Esa frase vamos a tratar de definirla de una manera que usted pueda entender realmente de qué se trata cuando la Biblia la menciona. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 5 dice lo siguiente: estabas muertos en delito y pecado en lo que una vez caminaste, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivimos una vez en las pasiones de nuestra carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la humanidad. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ok, eso es Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Ahora, los calvinistas interpretan la frase muertos en pecado en este pasaje en el sentido de que un hombre es como un cadáver, en el sentido de que uno no puede responder a Dios a menos que Dios primero le dé vida. Argumentan que la regeneración precede a la fe, y que si no fuera así, la fe sería imposible. Eso es mayormente lo que dicen los calvinistas. Un cadáver no puede creer, dicen los calvinistas, un cadáver espiritual no puede oír a Dios hasta que llegue a tu mente Dios y te regenere. También ellos dicen que solo después de eso puedes poner tu fe en Cristo como tu Salvador. Y el punto de vista calvinista es más o menos esto que estoy explicando. Entonces, podríamos decir que no eres salvo porque creíste en Jesús, crees en Jesús porque eres salvo. Ahora, en caso de que el calvinista intente acusarme a mí de ser un hombre de paja con lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir en última instancia es en realidad casi literal de lo que dijo el teólogo calvinista R.C. Sproul, que escribió: no creemos para nacer de nuevo, nacemos de nuevo para creer. Sproul en su libro Elegido por Dios, en su página 73. Ahora, si tienen razón, la visión arminiana de la salvación sería falsa, como creemos que la fe precede a la regeneración. Ahora, ¿tienen razón los calvinistas en la forma que interpretan la frase muertos en delitos y pecados? Lo primero es que tenemos que ver el lenguaje muerto y tenemos que estudiarlo, porque en otras partes de las escrituras también se menciona la misma frase. Y para uno tener una idea de lo que realmente significa la palabra de Dios cuando dice muertos en delitos y pecados o muertos en pecado, primero tenemos que entender que se refiere al tiempo antes de nosotros ser cristianos. Y debemos mirar cómo en otros lugares se aplica esa metáfora de muerte que se refiere específicamente a gente perdida. Quizás un buen lugar para que nosotros iniciemos esto es en Génesis, donde inició todo. En Génesis, del 1 al 3, vemos que Adán y Eva estaban en el jardín disfrutando de la comunión con su creador, es decir, Dios, y Dios les advierte, o Dios les advirtió, que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo que del día que de él comieran, morirían. Eso está en Génesis 2:17. Ahora, Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso está en Génesis 3:6. Estaban Adán y Eva muertos en delitos y pecados. Absolutamente, inmediatamente se consumieron por la culpa y temieron a Dios. Génesis 3:7. Fíjese que en Génesis 3:6 desobedecen y ya en Génesis 3:7 aparece la culpa y aparece el temor. Pero eran cadáveres espirituales incapaces de escuchar o responder a Dios. Absolutamente no. Y esto se ve en unos versículos más adelante, cuando leemos que Dios estaba en el jardín y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y Adán le respondió: te escuché en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Génesis 3, del 8 al 10. Aunque Adán estaba muerto en pecados,
pudo escuchar la voz de Dios y comunicarse con él. Finalmente, consideremos la parábola del hijo pródigo, que está registrada en Lucas capítulo 5, del 11 al 32. Y en esta parábola vemos cómo el hijo exige al padre su herencia incluso antes de la muerte de su padre. Y su padre tiene la amabilidad de concederle su solicitud. El hijo se marcha y deja a su padre rompiendo su relación con el padre. Y dice que vive un estilo de vida alocado e inmoral. Dice la palabra que vivió perdidamente. Y dice que llegó un momento en que una hambruna arrasó la tierra en aquel lugar. Y el hijo se puso desesperado porque no tenía ni siquiera que comer. Y regresó a la casa de su padre. El hombre se regocija al ver regresar a su hijo a casa. Y dice que él organizó un banquete. Y ese banquete dice que mató el becerro gordo. Y dice que el hijo mayor se puso envidioso por esto, se molestó. Y cuando se molesta, el padre lo jeta diciéndole: hijo mío, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ahora es encontrado. Ahora, en la parábola del hijo pródigo, el hijo claramente no era incapaz de tomar decisiones. No se parecía en nada a Lázaro, porque los calvinistas le gustan mucho utilizar la historia de Lázaro como si fuera una metáfora, que dice que Lázaro estuvo acostado 4 días en la tumba. Ahora, el hijo pródigo claramente pudo tomar decisiones, incluida la decisión de irse a la casa de su padre. Sin embargo, el padre todavía describe el estado de su hijo como muerto antes de su regreso. Ahora, sé que es problemático presionar los detalles incidentales, ¿verdad?, en más de una parábola para formar una doctrina. Eso no es lo que yo estoy haciendo aquí. Más bien estoy señalando que el padre de la historia no consideraba a su hijo como un cadáver. Eso es lo que yo quiero considerar en esta parte. Él no lo veía como alguien incapaz de tomar decisiones, pero aún así lo consideraba muerto. Y esto indica que lo que significa que una persona perdida esté muerta en los pecados no es lo que el calvinista te hace creer. Por eso, aleluya, tenemos que entender que es un significado totalmente diferente. Ahora, ¿qué significa estar muerto en delito y pecado? ¿Acaso significa que una persona es análoga a un cadáver en eso? Así como una persona muerta no puede responder a nada que usted haga o diga, así tampoco una persona no salva puede responder a Dios a menos que sea vuelta a la vida, es decir, regenerada. No creo que ese sea el caso. Si lo hiciera, entonces habría una contradicción en la Biblia, ya que Efesios 2:1 contradeciría Génesis 3:4, Lucas 11:15, Lucas 15, perdón, del 11 al 32, y dado que la Biblia es un libro inspirado por Dios, no puede y no se contradecirá. Lo que significa estar muerto en pecados es estar separado relacionalmente de Dios. Ahora bien, Adán y Eva cortaron su relación con Dios en el jardín. Caín cortó su relación con Dios por sus pecados y su falta de voluntad para arrepentirse. El hijo pródigo rompió su relación con su padre y estaba relacionalmente separado de su padre. Es decir, que estar muerto en pecado significa no tener una relación con Dios. Y esta interpretación es apoyada por lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 18 al 19, que dice: su entendimiento está oscurecido y separados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos, debido al endurecimiento de su corazón, habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad para entregarse a toda clase de impureza y están llenos de codicias. Ahora, quiero que vean que en este pasaje el no creyente no es un cadáver inanimado sin la capacidad de tomar decisiones.
Los no creyentes están oscurecidos en sus entendimientos y separados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos debido al endurecimiento de su corazón. En otras palabras, una persona separada relacionalmente de Dios no lo ama, no pasa tiempo con Él, ni quiere tener nada que ver con Él. Van por su propio camino para revolcarse en su pecado. Por eso usamos el lenguaje de muerte para referirnos a relaciones rotas. Incluso hoy, cuando una persona corta lazos con otra, diría, esta persona o X personas está muerta para mí. No quiere decir eso que su amigo o la persona a quien se refiere se haya convertido en un cadáver, literalmente, que debe ser revivido antes de que pueda responder a cualquier cosa que uno le diga, sino que quiere decir que ya no es su amigo, la relación se rompió y esas personas están separadas. Ahora, esto no implica el pelagianismo. Si bien Efesios capítulo 2, verso 1 no enseña que el hombre sea análogo a un cadáver, no creo que un hombre pueda elegir entrar en una relación salvadora con Dios por su propio poder, la Biblia enseña que el hombre no puede acercarse a Dios a menos que Dios primero lo atraiga a sí mismo. En Juan, ejemplo, capítulo 6, verso 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió los atraiga. Y Jesús repite esto nuevamente en Juan 6:65. Además, encontramos en la epístola de Pablo a los romanos que la mente gobernada por la carne es hostil a Dios, no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Aquellos que están en el reino de la carne no pueden agradar a Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. El hombre es incapaz inherentemente de responder a Dios. Afortunadamente, Dios envía a su Espíritu Santo a los corazones de cada incrédulo para permitirle responder libremente. Esto es lo que los teólogos llaman gracia previniente. Dios le permite al hombre elegir entre creer o no creer, y él es completamente capaz de elegir entre ambas opciones. Cualquiera que sea la elección que haga el hombre, no tuvo que elegir eso, podría haber elegido otra alternativa. Es decir, que es como si te secuestraran y te mantuvieran como rehén en un calabozo, en algún lugar. Y de repente llega un héroe y te liberta. Y cuando el héroe te liberta, te da la opción de quedarte en el calabozo o de salir de ese lugar. La intención del héroe es que tú salgas de ese lugar, pero tú tienes la libertad de tomar la decisión de seguir al héroe o de quedarte en ese lugar. Entonces, nosotros podemos decir que esto es análogo a cómo Dios salva a las personas. Él nos capacita y tira de nuestro corazón, nos atrae, pero algunas personas lo resisten hasta el momento en que mueren físicamente, entonces están perdidos en el infierno eternamente por su desobediencia, no porque Dios lo haya predeterminado. Y podemos ver que esto es diferente del pelagianismo, ya que los pelagianos no creen que Dios necesite tomar ninguna iniciativa para liberar nuestra voluntad, sino que ellos creen que nuestra voluntad es inherentemente libre. Es por eso que los arminianos entendemos que nuestra voluntad no es libre hasta que viene la gracia previniente y nos liberta. En conclusión, los calvinistas están equivocados cuando argumentan que Efesios 2 implica que un hombre debe ser regenerado antes de que pueda ser salvo. Eso es falso. El hombre debe tener sus manos desatadas antes de poder abrazar a Cristo. Eso es cierto. Pero no se regenera hasta que abraza a Cristo. La fe precede a la regeneración. Creemos en Cristo para ser salvos. No somos salvos para creer en Cristo. Voy a terminar leyendo esto. Dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ti.